Hola para todos, bienvenidos a este canal, soy Marta Astral y este es el horóscopo de la semana, el horóscopo de hoy, si lo estás viendo, para ti, mi querido Libra. Libra, recuerda que tu símbolo es aire. Iniciamos con un 4 de oros, caballo de espada, 4 de espada y 7 de espada. Libra, no es el mejor momento para discusiones. Mira lo que estás diciendo. Es posible que tengas toda la razón, dice el horóscopo, pero no es el momento para discusiones, porque recuerda que tú eres muy práctico. Además, tú eres ese signo maravilloso que es imparcial. Tú eres muy sabio y sabes utilizar esa sabiduría cuando realmente es necesaria. Dice que no es el momento de los disgustos, que es el momento de negociar una buena conversación. Realmente encontraría la solución. Pero no te rindas sin realmente haber dado este paso. ¿Por qué? Porque las cartas entran diciendo que es el momento para que Libra organice, solucione, aclare situaciones no solamente en pareja, sino también como a título familiar. Podría ser que entre pareja y familia se están presentando situaciones molestas, situaciones que te están dando complicación, y lo mejor es tratarlas con sabiduría, con palabras tranquilas, con palabras armónicas y salomónicas. Dice el horóscopo, no Marta, sino el horóscopo. Dice que tienes que tomar una decisión en pareja, y también en pareja deben de tomar una decisión con respecto a un tema económico. Parece ser que ustedes quieren hacer algo nuevo, o podría ser cambiar un negocio, recibir un negocio, pero quieren hacerlo y a través de todo esto están trayendo complicaciones y situaciones en su vida. Dice también que es momento de estar muy cerca de la familia. La familia necesita demasiado a Libra porque hay situaciones en el momento difíciles a título familiar. Y wow, Libra, pues obviamente tu familia es importante, por lo tanto ahí debes de estar. Algunas dudas, algunos temores en la relación están logrando que parejas en Libra se separen. El horóscopo entra de esta manera y yo sencillamente hablo de lo que llega. Entró con tema del amor lo llevaré. Fortaleza, dinero, felicidad y amor. Recuerda, Libra, que al final del video hay número de la suerte. Han ganado con mis números, de eso me siento feliz. Quédate tú, es posible que este número que voy a dar al final llegue para ti en el mejor momento. Además, mensaje de las hadas, arcángel de la semana y color de la vela para este signo, y mensaje de las piedras o cuarzos, que es maravilloso. Quédate hasta el final, el horóscopo realmente es corto y te llevas tu número de la suerte y un maravilloso color de arcángel o vela o el arcángel para que lo trabajes esta semana. Bueno, continuemos. Fortaleza, oro, copas y amor. Hay que disculpar, hay que perdonarnos, somos humanos, cometemos errores. Es lo que el horóscopo te está diciendo para hoy a ti, querido signo de Libra. El horóscopo hoy te está diciendo, hay que perdonar. Dice que hay amores así, aunque tú seas su prioridad y para esa persona eres su prioridad. Bueno, tendrás que esperar a que la relación dé un giro inesperado, porque lo dice. Compromisos, amor, la felicidad.
Dice que para esa persona eres y serás su prioridad, y por eso hay un giro inesperado en la relación. Que mejor una oportunidad a la relación y darle esa oportunidad. Esto es para los que se encuentran unidos, casaditos, comprometidos. Bueno, por aquí, en aquellos que acaban de perder relaciones, que se encuentran solos, solitas, por la causa que haya sido, incluso momentos difíciles, dolorosos, pérdidas. Dice que después de la tormenta siempre llega la calma y la tranquilidad para ti. Dice que pronto te estarás cuestionando frente a una persona que vas a conocer de la manera más simbólica, porque el universo, cuando conspira a favor tuyo, conspira de esa manera. En un supermercado, en la calle, subiendo al autobús, comprando rosas, puede aparecer el amor. Así va a aparecer el amor para muchos de ustedes que ya ni siquiera creen en él, que se encuentran solos o que realmente ya poco les interesa. Si es tu caso, si no te interesa, no digas que no te llega amor, porque cuando uno quiere amor, también le dice al universo que uno merece ese amor. Así que no te niegues la oportunidad, mi querido Libra. Bueno, dice que aquí personas, parejas, no importa si están casados, lo que sea. Dice que parejas al encuentro de la relación hacen un viaje y se encuentran o tú vas a su país o viene a tu país, como sea, pero dice que hay un viaje por encuentro en el amor. Rey de oros, trabajo y victoria. Un cambio maravilloso en trabajo, es algo que has venido esperando y por fin el universo te compensa, mi querido Libra. Este es el fruto a tus esfuerzos, a tu estudio, a tu educación, a lo que has hecho, a tu humildad, a lo que mereces ahora, porque has trabajado mucho en esa compañía, un ascenso, pero viene el trabajo con mejoras económicas para ti. Hay que tener mucho cuidado, Libra. Recuerda que tú tienes mucha intuición y sabes mirar cuando las energías están densas. Mira si algunas falencias en tu salud, algunas molestias en ti, son falencias energéticas, parásitos, hongos, bacterias que hay alrededor tuyo y que están desnivelando la energía. Hay que trabajar el arcángel Miguel y su velón azul para que él venga y haga su enlace de protección y nos ayude a mejorar cualquier situación de estas que se presente. Dinero, porque Libra va a mejorar muchos aspectos económicos, demasiado diría yo. Libra, logras vender o comprar porque hay cierre y documentos de papeles y firmas específicas. Dice firma específica en un negocio que estás esperando compra o venta. Además también hay trámites de banco. Y Libra, quien quiere vehículo, porque Libra quiere vehículo, ese vehículo lo vas a adquirir para trabajar, es algo que te dará paz. A veces los vehículos no se compran solamente por gusto o porque es lo mejor, también se compran porque traen paz y mejoran la economía. Así sea la moto, ese es el vehículo y es una bendición. Dice que Libra se abre con expectativas maravillosas y que va bien encaminado hacia el futuro. Las hadas. ¿Qué nos dicen las hadas? A ver. Las hadas. 3, 6 de copas nos hablan del trabajo, de la fuerza y de los temores. No te dé temor cambiar de trabajo, Libra. No tengas ningún temor. Si eso es lo que estás pidiendo, no tengas ningún temor. Los cambios siempre son positivos. Debes de poner por delante tu fortaleza y esa convicción que tienes para hacerle frente a las situaciones cuando te han sucedido. Un viaje de placer que logras concretar durante este resto de año, porque ese es durante estos próximos 5 meses que vienen que tú vas a concretar este viaje. Dice que en un viaje algo maravilloso, un cambio vas a encontrar. ¿Qué dicen las cartas de los cuarzos, las gemas y las piedras preciosas? Veamos
una carta aleatoria. A ver, por acá, esta carta para Libra. Y Topacio. Te corresponde el topacio, es la piedra de la franqueza y la verdad. Libra, y tú eres práctico, imparcial, tú tienes ese encanto para decir las cosas. Llega el momento de la franqueza, llega el momento de la verdad. Hay que mirar este mensaje que es importante para ti esta semana. La franqueza y la verdad. Muy seguramente es lo que necesitas para abrir caminos y para concretar algunos aspectos que han quedado ahí como quietos. Miguel y su velón azul, ponlo, pídele al príncipe del cielo que te cuide, que te proteja de esas energías densas, de esas personas que a veces llegan mandando todo su odio, todo su veneno hacia ti, que te proteja y que libere para que puedan liberar el camino y limpiarlo de obstáculos. 1125 es el número de la suerte y 725. 1125 y 725. Qué número tan lindo, además, porque terminan juntos en 25. Gracias, Libra, por estar aquí cada fin de semana, cada sábado. Dios mediante, Dios nos cuide, Dios nos ayude para que el próximo sábado podamos vernos nuevamente. Un abrazo muy grande. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.